Hola, bueno, ahora sí vamos a poder Ahora sí. charlar de una vez de nutrición, de astrología si te animás. Y te ¿Quién apuré, te sabe? apuré. ¿Quién Eh, sabe? y bu- no, bueno, la charla estaba propuesta para alimentación consciente, así que vamos a arrancar por ahí. Después se verá qué pasa, de Obvio. qué charlamos. Pero en principio vamos con alimentación consciente. Teníamos un gran Ujú. debate, no te llegué a presentar con todo esto que fue medio caótico, pero ella es Mariela Macri y su Instagram es Astronutri, está buenísimo. ¿Y dónde trabajas, Mari? ¿Qué haces con nutrición? Bueno, yo desde que me recibí tuve varios trabajos, pero el que nunca cambié fue la docencia. Con la docencia desde que me recibí estuve firme. Soy docente de la carrera de nutrición y también hace 5 años ya estoy en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Ahí lo que Ah, hacemos es mira, qué salud bueno. pública. Claro, sí, 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 O sí. sea, estoy ¿Tienes? básicamente, no, salud Básicamente, pública, sí, básicamente estoy en salud pública, docencia y también en consultorio. personales, claro, sí, tal cual. Y son todas cosas muy diferentes y cómo nos atraviesa la alimentación por todos lados, ¿no? Y uno no se da Sí, cuenta, digo, esto de que sea de salud pública, esto de la formación y demás. Supongo que te sentís contenta con todas, son todas áreas diferentes. O hay alguna que obvio, te guste más sí. que otra. ¿Sí? ¿Te gustan todas? La docencia, la docencia. ¿Es la que más te Y gusta? como buena ascendente, vos que ya me querías meter presión con la astrología, como buena ascendente en Géminis, tengo Sí, más de un trabajo, porque no puedo sí, sí. conmigo misma, entonces tengo que tener más de una cosa. Tal cual, la vida te trae eso y bueno, como era, si el dicho, si la vida te trae limones, te hace limonada, algo así. Bueno, Sí, tal cual. bueno, si eso trae, por ahí iremos aprendiendo. Bueno, Mari, contanos un poco a qué se le llama alimentación consciente, que para mí fue todo un descubrimiento cuando me lo contaste. Bueno, alimentación consciente, hoy en día, porque se usa mucho esta frase, alimentación consciente, y no se sabe de dónde viene. El término surgió hace unos años a partir de otro término que es el mindfulness. O sea, la Claro, alimentación consciente sería la derivación de mindfulness y es mindfulness. sí. Y bueno, mindfulness, no me quiero meter en un área que no es la mía, pero mindfulness es una técnica muy importante que resumo brevemente, pero lo que trata es de que nosotros estemos en el aquí y en el ahora, que estemos presentes y que seamos conscientes, que tengamos plena conciencia de lo que estamos haciendo, sea cualquier cosa, ¿sí? Muchas veces vivimos en piloto automático, como se suele decir. Y bueno, el mindfulness deriva de esto, del mindfulness, y lo que trata es que seamos conscientes de lo que llevamos a la mesa y que cambiemos la relación con el alimento. O sea, así como mindfulness busca cambiar la relación con nosotros mismos y con el entorno, mindfulness busca eso, pero con los alimentos. Ah, perfecto. Porque busca también esto de que, esto es una pregunta, de que vos puedas sentir, saborear y estar presente para darte cuenta de lo que estás comiendo, porque muchas veces comemos a las apuradas, sin darnos cuenta, sin registro de ni siquiera a veces si nos gustó, ¿no? Como el límite de la cantidad, de la cantidad de sal, de un montón de cosas. Claro, Viene hay un poco muchas por ahí cosas que, también. exacto, hay muchas cosas que en el día a día, como yo decía, el piloto automático, no nos damos cuenta que comemos rápido, que comemos sin organización,
o que no sabemos lo que compramos cuando vamos al supermercado, no leemos las etiquetas, y bueno, también nos guiamos mucho por las emociones. Muchas situaciones ajenas, externas, nos influyen y sin darnos cuenta, esto de no estar presente en el aquí y ahora nos lleva a comer o no comer por ansiedad, por estrés, por depresión, por diferentes situaciones del día a día, nerviosismo. Y además esto de la alimentación, no sé, se me hace que tanto el no prestarle atención nos lleva a un montón de situaciones, no solamente a trastornos alimentarios, o alimenticios, no sé cómo se dice. Esto de no poder ponerle un límite, o ponerle un límite excesivo, o ponerle un límite y después un exceso, digo, es tener un vínculo con la comida que no tiene nada que ver con la comida en sí, ¿no? Entonces, sí. No, que además de esas situaciones, porque yo me había anotado ciertos 4 puntos que son como claves dentro de esto del mindfulness, para charlar, más allá de lo que sean trastornos alimentarios, hay otras situaciones que son situaciones silentes, que no nos damos cuenta en el presente, esto de, por ejemplo, no leer etiquetas, o no saber lo que compramos. Podemos estar en un peso normal y sin embargo podemos estar generando con lo que comemos a futuro una diabetes, una dislipemia, hipertensión. No nos damos cuenta que la mayoría de muchos de los productos, que consumimos industrializados tienen aditivos, tienen químicos, que muchos de estos no se sabe qué provocan, otros sí se saben qué provocan, y cada vez se sabe más y cada vez es peor. Por ejemplo, hay muchos estudios que están demostrando que los edulcorantes generan el efecto contrario. Entonces decimos, ¿qué estamos comiendo? No sabemos qué nos llevamos a la boca, y por ahí estamos en un peso normal y nos quedamos tranquilos porque comemos un producto que dice que es light, y atrás de ese producto que dice que es light tenemos un montón de sustancias que generan adicción, o que generan alergias, bueno, un montón de cosas que pueden pasar de acá en adelante. Sí, ¿y a qué le tenemos que prestar atención cuando compramos algo en el supermercado? Digo, viste, ahora en estos tiempos está un tanto más complicado el tema de la alimentación, y quizás hay familias que por cuestiones de recursos van a estar comprando arroz, fideos, polenta, salsa, pero en eso, que eso inclusive hasta es un tanto más noble, me da la sensación a mí, desde la ignorancia, pero ya compraste una lata de tomates y ya eso tiene que tener un montón de conservantes y químicos. No sé, de atún me da la misma sensación, y así. Entonces, ¿en qué nos tendríamos que fijar cuando tomamos un producto? ¿Qué no debería tener o qué debería tener para ser saludable? No sé, ¿cómo lo encarás vos con esto de leer las etiquetas? De los pilares del mindfulness o de la alimentación consciente es explicar que un alimento no es lo mismo que un producto alimenticio, ¿sí? No necesitamos tener muchos recursos para conseguir alimentos, ¿sí? Porque vos justo que nombrabas el arroz o productos que por ahí no son lo que uno suele escuchar de, no sé, más saludables, como el arroz yamaní o el azúcar mascabo, pero son alimentos, ¿sí? El producto alimenticio no es un alimento, es un producto que se sometió a distintos procesos industriales, ¿sí? Es decir, que no es un alimento real, es un alimento que sufrió agregado de aditivos, de conservantes, de estabilizantes, que prolongan la vida de ese producto, ¿sí? El problema es que muchos de estos agregados se agregan con un fin económico a los productos, claro. No con un fin saludable, ¿sí? Y ese es el grave problema que tenemos hoy en día con el rotulado de los alimentos,
que muchos de los profesionales estamos luchando para que haya un etiquetado frontal con los logos en negro, que obviamente tenemos en contra a la industria y a los profesionales que tienen conflictos de interés. Entonces sería mucho más sencillo para las personas que no tienen por qué saber esto, si si un producto tiene agregado de jarabe de maíz o si tiene, no sé, sal en exceso, no tienen por qué saberlo ni estar leyendo etiquetas y la letra chiquita que la ponen chiquita a propósito. Claro. Con un logo negro en el frente, bien grande, ya podemos saber si es alto en sodio, alto en grasas, alto en azúcares, ¿sí? Y nos podemos llevar una sorpresa interesante con más de un producto. Yo Por te iba a ejemplo, decir, con los sí. yogures. ¿Qué Los tienen yogures, los yogures? los yogures los tenemos como los yogures industriales, no caseros, ¿sí? Los yogures Sí. industriales los tenemos como un producto sumamente saludable. El tema es que hoy en día el yogur industrializado no es el mismo que hace 15 o 20 años. Tienen una cantidad de azúcar altísima. Entonces, si yo si algún día se convierte en ley el rotulado frontal de los productos alimenticios al yogur, seguramente a la mayoría de las marcas va a tener el logo negro de alto en azúcares. Sí, y no solo con el yogur, yo me sorprendí buscando cosas sin azúcar, porque había empezado un tratamiento con una médica ortomolecular y bueno, decidimos sacar completamente el azúcar. No había forma, o sea, la mayonesa, me acuerdo un día que empecé a buscar cosas, el jamón. En mi vida me hubiera imaginado que el jamón tenía azúcar. Cuando empecé a leer en el supermercado, me llevé los lentes, y empecé a leer en el supermercado las etiquetas, era prácticamente medio supermercado tenía azúcar, y uno no se lo, o sea, el común de la gente, si no tienes que hacerlo por algo, no, ¿cómo la mayonesa va a tener azúcar? O cómo el jamón va a tener, eso a mí me impactó para mal. Bueno, en los embutidos el azúcar se usa como un conservante. Claro. No tendría por qué estar, o sea, y se usa. Y así como eso, por ejemplo, en los panes lactales, en la gran mayoría de los panes encontramos jarabe de maíz, porque es más barato que el azúcar. Y el jarabe de maíz cada vez hay más evidencia que es perjudicial para la salud, que se lo relaciona con déficit de atención en los chicos. Entonces, hay un montón, por eso yo decía que esto, cuando hablábamos antes de planear el en vivo, que esto podemos estar horas y horas y hablando de esto, y es cuando empezamos a ahondar, por ahí empezamos con la alimentación consciente de distintos lados, por ejemplo, leyendo etiquetas, preocupándonos por lo que elegimos. Después podemos preocuparnos por las verduras y las frutas, si compramos verduras y frutas agroecológicas o no. Entonces hay tanto para hablar de alimentación consciente y cada uno se puede acercar a esto, como te decía, de distintos lados, porque no sé, depende de los intereses de cada uno y uno empieza con una cosa y después agrega otra y así. Y la verdad que el rotulado de los alimentos cada vez nos preocupa más porque, por ejemplo, encontramos, no sé, marcas que promueven la porción justa y no hay porción justa de estas cosas, ¿sí? Tampoco vamos a decir que nunca nos vamos a poder comer un chocolate industrializado, ¿sí? Pero promoverlo, ¿sí? El consumo diario de la porción justa, ese es el problema, porque estos productos tienen, como te decía, aditivos, conservantes, químicos y un montón de cosas que no nos sirven para nada, no nos nutren para nada. Por eso, volviendo a lo de alimento versus producto, una cosa es el alimento que conseguimos, que es saludable, ¿sí? Cereales, legumbres, frutas, verduras, carnes, los que consumen carnes y lácteos, los que consumen lácteos, pero una cosa es eso y otra cosa es el envase. Ya cuando hay un envase, no es un alimento real. Claro, sí, tal cual. Pensaba,
en esto cuando dijiste lo de la porción justa, que en realidad como, digo, yo quería comprar de chica un yogur y tenía un determinado tamaño, o quería comprar no quiero decir marcas, por eso estoy dando vueltas, pero un postrecito, y después, Sí, no sé los si se me postrecitos son escapó a mí, así. creo que fuera algo. Sí. No, bueno, no le digo, no hay, No, creo que supongo. no se me escapó, por eso dije la marca que Ah, dice la porción justa, porque no quise nombrarla, pero sí, yo no por una cuestión de nada, sino porque, qué sé yo, pero, bueno, te lo voy a nombrar. Mira, el serenito era así. Sí, mi serenito. Y ahora se vas a comprar un postrecito para chicos. Es igual así, entonces nosotras no. cada vez que nombramos a las marcas y a las nutricionistas, en realidad no nos pasa nada porque estamos diciendo la verdad. Somos muchos profesionales de la salud que estamos abogando porque la gente coma alimentos reales, no envasados. Claro, Aunque traten de pelear y tratar de ponerte un bozal legal o esas cosas ridículas, la información disponible está y no pasa nada si los nombras, pero por las dudas, por bueno, eso dije la no, yo porción igual, justa. claro, no, está perfecto. Vos sos nutricionista y no tenés por qué tener un problema con esto. Yo no soy nutricionista, puedo decir lo que se me canta porque es así, es real. O sea, no estoy diciendo nada malo. El Jimmy era así Tal y ahora es así. cual, Cualquier exacto. postre, yo creo que no existe más el Jimmy, así que ni siquiera estaría dando. Pero eso pasa con todo, hasta no tiene nada que ver la gaseosa en esto porque básicamente también es un producto alimenticio bastante malo, pero digo, ahora ya ni siquiera vienen de 600, la botellita viene de 500 y te la venden al precio de 600, entonces todo eso es una cuestión comercial y la pintan desde Tal una cual. cuestión nutritiva y eso es lo que la gente termina confundiendo en un montón de Tal cosas. cual. Te, te dicen un chocolate amargo. Un chocolate amargo no necesariamente es saludable, de todas maneras. O porque tienen más cacao, menos cacao, ahí sí cambia la diferencia, si es sin azúcar, no. Pero por suerte ahora hay mucha dietética, entonces uno puede indagar un poco en la dietética y encontrar casi todo también, ¿no? Claro, bueno, justo si hablamos del chocolate amargo, el chocolate amargo, consiguiendo obviamente una marca que sea sin tantos agregados, porque el chocolate amargo no tendría por qué tener tantas porquerías agregadas, es súper saludable porque, igual que el cacao amargo, porque tiene muchos antioxidantes. Obviamente hablamos de manejar estas cosas con frecuencia, no son para consumo de todos los días, no es que tampoco todos los días vas a estar Sí, comiendo chocolate amargo, pero dentro de todos los chocolates es el más saludable, porque el chocolate amargo, como te decía, tiene muchos antioxidantes y tiene minerales y vitaminas que obviamente el resto de los chocolates por el procesamiento que tiene no tienen. Así claro. que eso, eligiendo obviamente la marca correcta, no sería malo. Y No, así pero en como general empezamos, lo venden como golosina en el kiosco, a eso iba, y que uno dice, claro, bueno, a ver, al momento que tengo que ir a elegir porque estoy antojado de una golosina, y no está mal, como vos decías, me tengo ahí el mostrador lleno y uno trata de elegir algo un poco más saludable, y vas o a la barrita, que tampoco es tan saludable, o al chocolate, y el chocolate por decir, bueno, me busco uno amargo, porque no necesariamente es la mejor opción de todas maneras. Eso es lo que a eso apuntaba, ¿no? Así que está buena la aclaración que depende de la marca también para que la gente claro. no piense que tampoco es que puede comer nada, porque si no es así. Vos me decías que te habías anotado 4 pasos. Uno era el de leer las etiquetas. ¿Y después? Claro, el, antes de empezar con eso, vos que dijiste, porque ahí conecto, dijiste antojo. Y si Sí, volvemos a lo que es mindfulness, ¿por qué el antojo? ¿Relacionado con qué? Porque muchas veces pasa cuando yo decía que muchas veces elegimos ciertas cosas de acuerdo a las emociones, pasa que hay ciertos alimentos o cosas que las relacionamos con situaciones de ansiedad o por
ciertas emociones. Entonces el famoso premio, que es terrible decirle eso a un nene, si comes esto vas a tener un premio. Entonces, ¿qué relacionamos desde chiquitos? Que el premio es lo rico, es el chocolate, y la verdura es lo feo. Entonces, si te comes el premio, igual es un chascarrillo, porque como dijiste, antojo, pues muchas veces lo es. Pensamos de, bueno, me voy a comer. Seguí, que viene con delay. Me voy a comer todo esto, me voy a cuidar y voy a tener mi antojo, o el premio es el de la noche, el chocolatito. Claro. Sí, además, pero igual, digo, no es una tontera el ejemplo que trajiste, porque de hecho, muchos años, no solo con eso, sino uno en general se maneja con con el tema del premio y castigo, con la comida. Entonces es, ay, la verdad tenemos que festejar porque, no sé, me fue bien en un examen, qué bueno, voy y me compro una pizza. Voy a comprar una remera si quería festejar de otra manera. Pero uno tiene incorporado esto del premio y el castigo a través de la comida, entonces no está bueno porque eso es lo que a la larga te lleva hasta tener cuestiones de autocastigo y entonces si tengo problemas con el peso, me la agarro por ahí, o no me alimento correctamente, y no tiene nada que ver con lo que necesitamos, porque necesitamos que el cuerpo funcione bien, independientemente de lo que vayamos a sentir, de lo que queramos hacer o de lo que fuere. Entonces es importante esto que hablábamos el otro día del combustible, ¿no? De elegir también cuál es el mejor combustible para el cuerpo. Claro. Entonces, está muy bueno lo que trajiste de los antojos que tienen ya más que ver con una cuestión emocional. Pero bueno, sí es cierto que necesitamos dulce en nuestra vida, que no siempre vamos a ir por el lado de la fruta, y que bueno, de alguna manera... No es que no hay nada prohibido, porque eso también es algo que llevó a muchos profesionales, a muchos pacientes, a que se vayan de las consultas, porque el prohibir cosas tampoco tiene que ver con la alimentación consciente. No es que está mal comer un chocolate, comer un helado, pedir una pizza. El tema es que no lo hagamos hábito, ¿sí? Y tampoco es promoverlo, porque esa es la diferencia. Una cosa es ser prohibitivo y otra cosa es enseñar a comer y saber que eso no es que está mal, sino que tampoco lo voy a hacer todos los días. Ya si todos los días, por ejemplo, el lunes pido una pizza, martes pido empanadas, el miércoles me hago fideos con aceite, ya eso no está bien, ¿sí? Claro. Y obviamente nadie va a tener el antojo de una pera. ¿Pero por qué nadie va a tener el antojo de una pera? Tiene que ver mucho con esto de lo que traemos de chicos, de que una cosa es el premio, que es lo que deseamos y que nos prohíben, y lo que tenemos que hacer para llegar a eso generalmente son frutas y verduras. Igualmente, cuando tu cuerpo empieza a acostumbrarse a comer así, yo pensé que era una cosa... Yo confieso que siempre tuve problemas con el peso hasta el día de hoy, y inclusive, pero digo, hay justamente por comer mal, no por otros problemas físicos. Entonces, muchas veces me pasaba que cuando yo decía quiero comer algo, no era quiero comer algo, era quiero comer algo, cerdo le agregaba después, me refería a grasas, harinas, a azúcar, a lo que fuere, que estuviera antojada. Pero en un momento que empecé a estar más consciente de la alimentación y a manejarlo de otra manera, me ha pasado que decir, ay, qué ganas tengo de comerme un pedazo de ananá, o una pera, o hacerme un licuado de ananá con agua, qué rico, y después, y yo estaba sumamente asombrada y me acuerdo que hablaba con alguien y decía, ¿sabés qué me pasó de tener antojo? No de helado, no de chocolate, o sea, de tener un antojo de una ananá, es como de una pera o de una manzana. Y sí, pero tiene que ver con la costumbre del cuerpo también, ¿no? Más que de acá también. ¿El cuerpo te lo pide más de la cabeza la costumbre que del cuerpo? Que todo pasa
Mira, yo desde que, bueno, vegetariana ya ya perdí la cuenta, no sé si son 16 años o 15 Ajá. años, creo que son 16 y este año van a ser 17. Yo no comía así y hoy es el día de hoy que no puedo estar sin fruta todos los días y hay personas que no pueden creer que yo no pueda estar sin fruta. ¿Cómo? Pero tan indispensable, me voy de vacaciones y lo primero que tengo que hacer es comprar frutas para aunque sea comer una todos los días. Y es esto del acostumbramiento y cambiar la relación que tenemos con los alimentos. Ya hay cosas que la verdad que no me llaman la atención. Yo puedo pasar por un kiosco y no me llama la atención. No es que entro y me antojo de algo. No, la verdad que no me antojo de nada. Y es mucho esto del mindfulness, de la alimentación consciente, de entender qué es lo que estamos ingiriendo y cómo nos modifica en nuestra salud. Inclusive también cada vez hay más estudios que relacionan la alimentación con la modificación de genes. Entonces es algo muy interesante y que realmente viene para quedarse, esto de cambiar la alimentación. Tenemos que modificarlo. Sí, y el cambio de genes tiene que ver con todo lo aditivo que tiene, con todo lo extra que tiene, lo químico, o tiene que ver con la alimentación saludable y cambia los genes para bien. En general hablamos de cambiar los genes para mal. Para mal. Hay una ciencia que ya tiene algunos años que se llama nutrigenómica, que estudia la relación de los nutrientes y los antinutrientes con los genes. Entonces, el efecto de muchas sustancias que pueden relacionarse con distintos tipos de cánceres, cada vez hay más evidencia de eso, de exceso de, por ejemplo, exceso de grasas o de el consumo en exceso. Siempre hablamos de excesos de algunas cosas y de otras no tanto. Por ejemplo, el exceso del consumo de sal, de azúcares refinados, de grasas, se relaciona cada vez más con muchos tipos de cánceres. La falta de consumo de frutas y verduras. Cada vez hay más evidencia que una alimentación basada en plantas, que es otro de los grandes pilares de la alimentación consciente, la alimentación basada en plantas, cada vez hay más evidencia que tienen menos riesgos de cánceres y que son protectores por los nutrientes que tiene, por vitaminas antioxidantes, por la fibra, bueno, por un montón de cosas. Y así como tenemos esos nutrientes, parte de otros antinutrientes en exceso y no tanto. Por ejemplo, el consumo de carnes, el alto consumo de carnes también se relaciona con algunos tipos de cánceres, en especial de la carne roja. Entonces, por eso uno trata de recomendar también, basándonos en la alimentación consciente, que no necesariamente tenés que hacerte vegetariano o vegano, sino que tu alimentación se base en plantas. ¿Esto qué quiere decir? Que trates de aumentar el consumo de frutas, de verduras, de granos, ¿sí? De legumbres, de semillas, que sean la base de la alimentación, en lo posible. Está perfecto. Semillas es algo que antes, con el tiempo, se empezó a incorporar, pero antes no estaba en nuestro registro para nada de alimentación, salvo algunas de girasol, pero ni semillas, ni frutos secos también hace pocos años. Antes eran las nueces para la Navidad y la almendra, la castaña, esas cosas, Claro. pero no había un consumo diario de ¿cómo se dice? De frutos secos, lo mismo que la palta, lo mismo que un montón de grasas saludables, que es como, ¿de dónde sacabas las grasas? De los lácteos y de los aceites, de los Sí, de la huevos, carne. pero claro, claro, entonces no,
me fui por las ramas hablando de nutrientes y antinutrientes, y vos que nombraste los químicos, los aditivos de los alimentos, también los químicos y aditivos, si bien no hay evidencia sólida, pero cada vez hay muchos estudios que relacionan muchos agregados de los productos con modificaciones genéticas. Hablamos de, por ejemplo, como dije antes, un cáncer, ¿sí? O distintos trastornos de la atención, bueno, un montón de patologías. Es una ciencia muy reciente, la nutrigenómica, que está avanzando cada vez más, y bueno, en algún momento, cuando cada vez haya más estudios de profesionales sin conflictos de interés, esto quiere decir sin que sean financiados por empresas, cada vez va a haber más evidencia, y lo que sospechamos ahora, o algunos sabemos a medias, se va a comprobar, ¿sí? De hecho, hay mucha evidencia, como te dije, sí hay evidencia de relacionar el exceso de ciertos alimentos o el consumo de ciertos alimentos con diferentes tipos de cánceres, ¿sí? O la falta de vegetales y frutas con ciertos tipos de cánceres. Y también, como hablamos de eso, hablamos de la obesidad. La obesidad se relaciona con algunos tipos de cánceres. Entonces, el evitar esto lo tenemos a mano, y en la alimentación consciente partimos de, como te decía, muchos pilares. Uno es la alimentación basada en plantas, otro es enseñarle a las personas a leer el rótulo, a que trate de elegir alimentos reales y no productos alimenticios. Así como empezamos con la alimentación basada en plantas, después terminamos hablando de agroecología. Elegir tanto frutas, verduras, cereales y legumbres que no tengan plaguicidas no controlados, ¿sí? Por eso hablamos de agroecológico, o elegir orgánico, ¿sí? Y si empezamos hablando de eso, nos vamos por las ramas, porque el elegir agroecológico también significa que es justo para el medio ambiente, no solo para nosotros, para nuestra salud, sino es justo para el medio ambiente y para los productores también. Y como último pilar, el enseñar que también en esto, no tanto nosotros, los nutricionistas, sino necesitamos ayuda de otros profesionales, darles distintas estrategias a las personas para que cambien la organización del día a día. Que eso, empezando por eso, podemos seguir con el resto de las cosas en realidad, porque si empezamos a organizarnos, cosas tan simples como, por ejemplo, vos que nombrabas esto de comer en el trabajo, hay mucha gente que no se sienta a comer, hay mucha gente que come rápido, que no se da cuenta que está comiendo rápido, y que traga, que no mastica. También hay mucha gente que no tiene horarios para comer, come a destiempo, a deshora. Entonces, tratar nosotros, con ayuda de otras profesiones, a que la persona esté presente en el aquí y ahora, ¿sí? Que tenga conciencia plena de lo que elige en la alimentación, que también le va a traer beneficios en otras áreas, no solamente con la alimentación, sino con un montón de otras cosas. Sí, lo cierto es que inclusive, mira, se me vino así como un recuerdo, y lo que pasaba en mi casa obviamente pasaba en la casa de la mayoría de la gente, que ya mi generación comía con televisor. Entonces, esto de estar comiendo, parte con lo que te contás del día, parte con la televisión, parte con que si hay chicos, que los chicos se levantan, que van y vienen, lo último que queda, siempre se habló de esto de no comer con la televisión porque así conectás con la familia, perfecto, pero nadie hablaba de prestarle atención a lo que estabas comiendo, o sea, jamás. Claro. Pasaba no un segundo plano, un tercer plano, y ya no importaba, era bueno, sí, dale, lo que venga. Yo me acuerdo las combinaciones de comida, cómo se modificaron con el tiempo. Vos comías, y no sé si eso tiene que ver con la calidad de la comida también, y porque no pasaba nada. Se comía quizás carne,
carne, siempre, al menos acá en Argentina, carne a veces con pastas, o a veces con papas, o a veces como acompañamiento, ¿no? Cosa que ahora ya prácticamente no se hace, pero la planta poco y nada, gracias a Dios ahora estamos como muy descubriendo nuevos, inclusive vegetales que estuvieron ahí toda la vida, pero que nadie le da bolilla, al rabanito, a la palta, a qué sé yo, el otro día mi hermana me nombró uno que ni me acuerdo el nombre, escarola, no sé, un montón de rúcula. ¿Quién comía rúcula? Nadie, no existía. Y bueno, Entonces, claro, parte de estos cambios de hábitos, justo cuando uno nombra la carne es como que nombrás, viste, es la pelea entre la gente y entre los profesionales de la salud. Pero la realidad es que cada vez hay más evidencia científica que relaciona el consumo de carne con diferentes enfermedades. Obviamente hay que hablar con el exceso de consumo de carne, ¿sí? Y sobre todo la carne vacuna. Entonces, que ciertas organizaciones internacionales salgan a decir que el consumo de, por ejemplo, ultraprocesados tiene un posible efecto cancerígeno o un efecto cancerígeno, pues no dijeron posible, dijeron un efecto cancerígeno o de perjuicio a la salud, fue todo un revuelo, porque empezaron obviamente a lloverle críticas con que no tuvieron los estudios suficientes, con que no todos los ultraprocesados son negativos, con que demonizar los alimentos está mal, y lo hizo un organismo internacional con estudios científicos que realmente son muy sólidos, que hablan de los ultraprocesados. Cuando hablamos de ultraprocesados son estos productos alimenticios que tienen 1.000.000 de cosas. Al decir esto, que se relacionan con un montón de problemas para la salud, ¿sí? No solamente cáncer, pero un montón de problemas para la salud, fue todo un revuelo. Y el criticar también a la carne y el exceso de carne o el consumo de carne roja, criticar la carne roja es como mala palabra, por lo menos en este país no podés criticar la carne roja. Y la realidad es que de todas las carnes es la menos saludable. Sí, bueno, pero está bien, pero suponete que yo en esta comparación que había surgido con la diferencia de los años, yo a lo que apuntaba un poco era esto, a que si bien se comía como nosotros hoy podemos considerar mal, ¿sí? En la combinación de alimentos y demás, evidentemente la gente hay un montón de enfermedades a las que no llegaba, porque la comida no tenía todo el aditivo, el ultraprocesado, digo, iban y compraban la porción de carne en el frigorífico o recién llegaba el matadero, carnicería y demás, y después pelaban papas y los huevos eran de granja y hacían tortilla y era el churrasco con la tortilla, pero era mucho más sano, entonces podían tener unos kilos de más, sí, pero no había hiperobesos, no había... Yo recuerdo siempre esto, que alguien me dijo, vos abrís vos abrís un paquete de galletitas, sobre la primera decidís, o un paquete de papas fritas, lo que lo quieras llamar, sobre la primera decidís comerla, sobre el resto no decidís más. Claro, tiene tanta cantidad de cuestiones que lo hacen adictivo, hay glutamato monosódico. Ahí está, bueno. Y vos decís, es como, estás comiendo droga. Y se la hacen los chicos. Se agregó con ese criterio, generar más adicción a los alimentos. Y se agrega el glutamato en un montón de cosas, en cosas que ni nos imaginamos que tienen eso. Y lo que vos decís está muy bueno, que se tiene relación con lo que yo decía antes de la agroecología, que antes, igualmente hay muchas cosas que hace 50 años o 60 por ahí no sabíamos, por ahí la carne sí producía las mismas cosas que ahora, pero no lo sabíamos. El tema es que igualmente lo que sí se sabe es que la cría intensiva de animales o las vacas de feedlot, que no son las mismas vacas que pastan, cambia un montón la calidad del producto, un montón.
No es lo mismo una vaca criada a pasto, que está al sol, que es saludable, a una vaca criada con productos químicos que tienen aditivos, que tienen sustancias transgénicas, que tienen un montón de porquerías. Y lo mismo con los huevos, como vos decías, no es lo mismo los huevos de gallinas, ahora se le dice gallina feliz, a la que camina Ay, me libremente. muero, gallina feliz. La gallina, claro, le dicen huevos de gallina feliz. A los huevos de las gallinas que son de cría intensiva, que les agregan un montón les inyectan, mejor dicho, sustancias para que Hormonas. crezcan, hormonas, antibióticos, porque ¿qué pasa? Cuando las encierran, igualmente no me quiero poner muy talibán, porque si no van a pensar que no soy vegetariana, pero No, pero es cierto igual. que la industria te dice, no, todo eso es mentira, pero sí es verdad. Hay muchas investigaciones al respecto, como por ejemplo, investigaciones que hizo Soledad Barruti, que es una periodista, en las industrias, demuestran que es verdad, les inyectan antibióticos, les cortan parte del pico, porque al estar encerradas entran en una situación de estrés increíble y se empiezan a picotear entre ellas. Es triste todo esto, pero eso pasa por la cría intensiva, así como pasa con las gallinas, pasa con las vacas, pasa con los cerdos. No es lo mismo la carne de feedlot a la carne de pastura. La calidad es totalmente diferente. Y lo mismo, una cosa similar, pasa con las harinas, ¿no? Porque las harinas no son malas en tanto y en cuanto harina. Si vos comes un producto de harina de algarroba, no es malo. Lo malo tiene que ver con las harinas refinadas, ¿no? Claro, el problema cuando uno critica las harinas y dice voy a sacar las harinas, el tema es que mete en la bolsa a un montón de cereales que no tienen nada que ver con la harina de trigo refinada. De hecho, Claro. si hablamos de la harina de trigo integral, es totalmente diferente a la harina de trigo refinada. Y después otros cereales, como decís vos, algarroba, tenemos la quinoa, tenemos avena, un montón de cereales que no tienen nada que ver con la harina blanca, la harina de trigo. Claro. Sí. Y no los consumimos, porque también está esto de no tener el hábito de hacer diferentes preparaciones, usar diferentes alimentos, o sea, nos quedamos con que el cereal es el trigo. Claro. Y la harina de maíz. Y el aceite de girasol o maíz. Exacto. Y no hay otro. Claro, y hay tantos aceites que son tan ricos y saludables también, más allá de que todo alimento, descubrí todo este último tiempo, tiene detractores y propagadores, no sé cómo se diría, pero todos, vos hablas de una lechuga, claro, y hay gente que te dice que la lechuga es mala y la lechuga es buena, o sea, no hay coincidencia nunca en esto, pero sí es cierto que antes el aceite de oliva no se consumía, hoy se considera muy bueno, siempre que sea un aceite de oliva más o menos bueno en calidad, el aceite de coco, el aceite de canola, hay un montón de aceites diferentes también ahora que uno no antes, ¿no? Era el aceite mezcla, no voy a volver a las marcas, pero y con eso iba para todo, para la ensalada, para la fritura, para todo. Y ahora, si uno quisiera poder cambiar la alimentación y empezar a fijarse las etiquetas, a organizarse, uno de los grandes problemas, me parece, hoy es cocinarse también, ¿no? Pero al margen ahora de eso. Ahora que con la cuarentena por ahí les vino bien a muchas personas que están sacando sus dotes de cocineros, por así decirlo. Sí, pero yo me imagino que antes si vos trabajabas no sé cuántas horas y venías y tenías que cocinarle a la familia y lo más rápido que saliera y quizás una harina integral
hacer unas empanadas que lleva el amasado, que después a veces cuando te querés dar cuenta es lo mismo en tiempo, ¿no? O sea, para mí hacer cualquier porquería que uno coma y una ensalada, no hay diferencia en lo que tardás. Pero bueno, eso es la percepción de la cabeza de cada uno. Pero, ¿cómo podemos arrancar? ¿Cuál puede ser el primer paso para dar, para todo esto que parece como no lo voy a aprender nunca? Lo que yo siempre le digo a las personas es que es paso a paso, no hay algo establecido en orden, o sea, tampoco sirve de nada bombardear a las personas con 80 cosas para hacer, que organizate con el horario, que lee etiquetas, que comprá alimentos reales. Para mí sirve mucho el ir con objetivos a corto plazo, explicarle a las personas que es algo que de un día para el otro no lo vas a aplicar, sino que puede llevar meses, años, es de a poco. Como yo te decía, la alimentación consciente tiene varias formas de entrada. O sea, una puede ser preocuparte por la organización, aprender a organizarte en el día a día con los alimentos, que esto de el tiempo que tenemos, que nos persigue tanto, y la rutina, y cuando solamente me preguntan por la forma de organizarse y no por el resto de las cosas, de ver qué se llevan a la boca y demás, lo que yo les digo es, bueno, primero y principal, lo que sirve es hacer una compra que vos sepas que vas a usar esos alimentos en la semana, ¿sí? Hacerse como un menú semanal. Si vos te haces un menú semanal, ¿sí? Vas a tener bien organizado, ¿sí? Lo que vas a necesitar de ingredientes en esa semana, ¿sí? Yo digo semanal, pero bueno, puede ser quincenal, mensual. Eso sirve primero para organizarte en la compra. Primero, ver qué voy a necesitar, qué ingredientes, y cómo distribuyo, cómo combino legumbres, cereales en el día, cómo distribuyo, si consumo lácteos y carnes, cómo distribuyo lácteos y carnes, cómo distribuyo frutas y verduras, ¿sí? Eso nos da una idea de cómo organizarnos, hacer un menú semanal. Después, si vamos a hacer preparaciones, sirve también mucho hacer preparaciones, por ahí si tenemos poco tiempo, una vez, y que sean preparaciones de más de una porción y que se puedan frizar. El porcionar las comidas, por ahí les sirve muchas veces. Me ha pasado en consulta que los pacientes me decían, yo no puedo hacerme una cosa un día y otro día otra. Entonces, y en el trabajo no puedo estar comprando porque es caro. Entonces yo les decía, por ejemplo, que se cocinen a la noche, y lo de la noche se lo llevaban al mediodía, siempre y cuando puedan mantenerlo refrigerado y demás, ¿no? Pero el hacerse una comida y que se la puedan llevar al día siguiente. Y así todos los días, por ahí se hacen una comida a la noche y se la llevan al día siguiente. Claro. Eso de las personas que están con poco tiempo en el almuerzo, que no se pueden pedir comida. Y también el hacerse varias porciones de una comida y frizarla, sirve también para estos momentos que llegamos tarde a casa, que no tenemos tiempo de cocinar. Entonces, no necesariamente hablo del día siguiente del almuerzo en el trabajo, sino hice una tarta de verdura, por ejemplo. Hago una tarta de verdura y puedo frizar las porciones, y el día que llego tarde de la facultad, del trabajo, que no tengo ganas de cocinar, puedo sacar esa porción y la puedo combinar con una ensalada, que la ensalada se hace en poco tiempo. 2 segundos. ¿Sí? Sí. Y también el comprar, por ejemplo, frutas y verduras con bolsones, sirve también, por un lado, porque son más económicos que la fruta y la verdura de una verdulería, son agroecológicos, son de estación, o sea, tampoco es que vamos a encontrar todas las frutas y verduras que querramos, ¿sí? Pero también nos sirve a condicionarnos a tener esas verduras y frutas, a porcionarlas, por así decirlo, o por ejemplo, cocinarlas o hervirlas y frizarlas ya cocinadas, ¿sí?
o lavarlas Claro. y dejarlas en un tupper. Hay muchas verduras que se pueden lavar, por ejemplo, las verduras de hoja se pueden lavar y las podemos dejar en un tupper, ¿sí? O en el secador, viste que están esos secadores, Sí, se pueden dejar ahí. Tampoco es que te van a durar muchos días, pero por ahí tenés la verdura lavada y ya lista para 2 días, por ejemplo, o 3 días. claro, La zanahoria sí, rallada también se puede rallar y se puede conservar en un tupper, y bueno, así como esas verduras hay otros ejemplos. Pero el tener el bolsón también te sirve para tener esa cantidad y ya en tu casa las verduras y frutas para una semana, por ejemplo. Yo siempre hablo de una semana. Eh, y también el hacerse un menú, por ahí parece tonto, pero nos evita, o sea, nos obliga a estar por ahí un rato pensando qué hacerte en la semana, pero te evita después llegar tarde a tu casa y decir, ufa, ¿qué hago ahora? No, claro, me voy a pedir una pizza. Entonces por tal ahí cual. estás, no sé, una hora pensando, después cuando tenés cancha tardás menos, pero una hora pensando, a ver, ¿qué hago en estas 5 cenas de lunes a viernes? ¿Qué hago en los almuerzos? O si me tengo que llevar lo que comí en la cena previa, ¿sí? ¿Cómo me organizo los desayunos y meriendas? En vez de estar pensando en comprar galletitas o panes lactales, puedo hacerme una vez a la semana o dos, me puedo hacer una vez, no sé, un budín, ¿sí? Con productos agroecológicos, que sé que lo voy a comer en varias veces en la semana, o me puedo hacer yo el pan, ¿sí? Y sé que voy a tener para varias veces en la semana, entonces por ahí invierto, o sea, todo esto lleva también compromiso de uno y es Claro. parte de esto del mindfulness, de relacionarnos de nuevo con lo que comemos. Entonces, yo invierto tiempo porque también invierto en mí, invierto en mi Claro, salud. Entonces, sí, está bueno esto. Tal vez dedicarle un rato en la semana o varias veces en la semana un rato para tener alimentos saludables durante todos los claro. días. Es que es el engaño de la heladera vacía también, ¿viste? Es como, yo no tengo que comer y bueno, voy a recurrir a lo más fácil, que aunque lo más fácil fuera comerte una zanahoria, seguramente no la vas a elegir, por eso digo que es un engaño. Está buenísimo esto que también decís del bolsón, porque vos al asegurarte que estás comiendo frutas y verduras de estación, estás asegurándote también que no estás comiendo cosas que vienen congeladas desde no sé dónde, con un montón de transgénicos para que duren más tiempo. Uno come ve sandía en invierno, melón en invierno, que sabes que no son de invierno y sin embargo los seguís viendo. O u otros productos que no son de temporada, frutillas fuera de temporada, naranjas fuera de temporada. Entonces eso termina que siendo que en realidad lo que estás comiendo no es tan saludable. Entonces, eh, como que de alguna manera te aseguras, si vas comiendo por estación, antes tenías antojo de mandarina y tenías que esperar el verano, y no jodas. En invierno no la conseguías. Igual con respecto a eso, hay cada vez, eso pasaba por los cultivos que eran intensivos, Sí, eran diferentes, pero cada vez aparecen más microemprendedores o microproductores que cultivan de manera agroecológica ciertos alimentos que por ahí no son fuera, o sea, no es la temporada que nosotros acostumbrábamos a ver. Por ejemplo, ahora, de hecho, justo esta semana, en un bolsón, me vinieron tomates. Y uno pensaba que, bueno, el tomate de estación es solamente en esta época, pero hay cada vez más productores que de manera agroecológica empiezan a producir estas cosas fuera de temporada. bueno, nos quedamos tranquilos entonces. Que no Con es algunas tan, cosas, por ejemplo, al final yo me terminé poniendo más talibán que vos. igual Y Leti nos está escuchando, así que tampoco me quiero meter con los cultivos, por las dudas, ¿viste? Para que no, no no, meter no, la no, porque nos pata. va a pegar. Pero, Quedan 22 segundos. Mariela, no me había apa, dado cuenta de cómo pasó. Así que y bueno, yo tampoco.
te agradezco un montonazo. Después si nos querés mandar un videíto para seguir hablando, si querés que nos juntemos otro día, lo hacemos porque me encantó la charla y gracias, por fin se pudo hacer. Gracias, gracias, gracias.